Hola, bienvenidos a Learn Time Radio. Bienvenidos al podcast de hoy, 16 de enero del 2021. Quien les habla es JM y hoy, en nuestro sexto podcast del canal, continuaremos con la serie de podcasts de economía, hablando hoy desde un enfoque bastante investigativo y aún construyendo pensamiento para analizar todas las situaciones de nuestro mundo actual. Por esto, en este nuevo podcast hablaremos de cómo la economía a lo largo del tiempo ha presentado diferentes cambios, teniendo una incidencia en el cambio de nuestro mundo. Hoy miraremos entonces cómo ha cambiado la economía con el paso del tiempo, hasta llegar al punto en el que está hoy. Pero para que sea mucho más claro para ustedes, les recomiendo que vean los anteriores podcasts de economía publicados en mi canal, en los cuales les explico muchos temas en referencia a la economía y así ustedes entienden mejor de lo que hoy hablaremos. Estos podcasts son el número 1, 3 y 5, así que para que los vean les dejaré unas tarjeticas de los videos aquí mismo. Por otro lado, ya hablando de este podcast, les contaré de diferentes momentos en los cuales la economía ha cambiado, ya sea un poquito, mientras cambia nuestro mundo. Por lo cual, veremos momentos históricos que cambiaron los sistemas económicos y así el funcionamiento y enfoque de las naciones. Si quieren escuchar sobre esto y de mucho más, los invito a ponerse cómodos, a entretenerse y a aprender escuchando este podcast. Recordemos que la economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace miles de años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban haciendo economía. Desde entonces, es decir, que desde siempre, se han sucedido unos tras otros diferentes sistemas económicos, que cambiarían el enfoque para el progreso de las naciones de cada época de la humanidad. ¿Qué es entonces un sistema económico? Un determinado sistema económico es el tipo de relación que se establece entre los miembros de una sociedad y los medios de producción, es decir, que en el sistema se establece qué bienes se producen, cómo se producen, en qué cantidades y para quiénes. Mientras un sistema político se encarga de determinar quiénes responderán a las preguntas anteriores, no debemos confundirlos. Por ello, entre las cuestiones que el sistema económico debe garantizar se encuentran la subsistencia de los miembros de la comunidad, el reemplazo de los medios de producción desgastados y la obtención de excedente para ahorrar y o comerciar, para así progresar. Al mismo tiempo, cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en el pensamiento de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades propias de la época en la que fue creado. ¿Qué sistemas económicos han existido y predominado a lo largo de la historia entonces? Han sido varios los sistemas existentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, los que más han predominado a lo largo de la historia son el comunitarismo durante la prehistoria antes del año 5000 a.C., el esclavismo durante la Edad Antigua del año 5000 a.C. al 500 después de Cristo, el feudalismo en la Edad Media del año 500 al 1500 y el capitalismo durante la Edad Moderna y Contemporánea del año 1500 hasta hoy en día. Sin embargo, en la Edad Contemporánea también han habido experimentos socialistas al nivel de influencia del capitalismo, pero sin estar por encima, dentro de los cuales destacan el socialismo soviético de 1917 a 1991 y el socialismo chino de 1950 hasta la actualidad. A todos estos cambios y apariciones les correspondieron determinados sucesos y acontecimientos que han marcado el rumbo de la economía de las naciones y del mundo, tales como la domesticación de especies vegetales y animales, la agricultura y la ganadería, el Renacimiento, la expansión y caída de imperios como el griego y el romano, el descubrimiento de América, la revolución industrial, el patrón oro internacional, la producción en masa fordista, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética y las crisis financieras. Muchos más son los momentos, sin embargo, primero rebobinemos un poco en la historia. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero como lo conocemos hoy, y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o un crédito. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos, lo cual llevó a diferentes civilizaciones
a asentarse cerca de estos y o mantener el control de alguno. Los intercambios principalmente eran de productos artesanales, alimento o materiales de construcción y constituían los principales núcleos económicos de las economías de subsistencia. Con el paso del tiempo se desarrollaron múltiples civilizaciones de influencia y referente en este aspecto, tales como las culturas egipcia, griega y romana. En ese orden, el sistema esclavista apareció y constituyó la base de la economía. Lo que más potenciaba y era su principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos, en trabajos largos y o pesados. Conjuntamente, la guerra también se consideraba una fuente de riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. Durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial, sin ser significativamente muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se redistribuían a los confines del mundo conocido, es decir, no a América. Luego llega el sistema feudal, que con el derrumbamiento del Imperio Romano se produjo una gran vertebración en la actividad económica. El concepto de imperio protector con fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas de invasores y saqueadores. Cada señor noble de la época protegía a un número determinado de súbditos que trabajaban las tierras. A cambio de la protección, les entregaban una cantidad anual de su cosecha al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía como diezmo, por equivaler a la 10ª parte de la cosecha. Durante esta época, el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual, donde se compraba y vendían artículos artesanales. A finales de la época feudal, comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza, diferente a todo lo conocido hasta entonces: agricultura, ganadería, pesca o conquista, y basada en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de artesanos, precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna o caridad, y el cobro de interés se consideraba una blasfemia. Con esto surgió el sistema mercantilista. Conforme los tiempos avanzaron y las hordas invasoras redujeron su flujo, las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas, y comenzó la difusión de la moneda, la letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto, ya que si el trabajo dignificaba la riqueza como producto del mismo. Surge una nueva clase social entre los campesinos y la nobleza, y el clero, la burguesía, elevada por el comercio. Con todos estos cambios, el cobro de interés deja de ser un tabú. Se entiende que el que presta corre el riesgo de que no se le devuelva el dinero, de modo que el interés se entiende como una compensación a dicho riesgo, empezando a surgir así muchos de los conceptos utilizados en el mundo de hoy, formando mayor estructuración de la economía. Con el paso del tiempo, surgen dos corrientes que se enfrentarían: el capitalismo y el comunismo. Fábricas, sindicatos, producción en cadena, partes intercambiables. Con la llegada del capitalismo, la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y se convirtió en un fin en sí mismo. Enriquecerse era la meta de la versión económica de la evolución de Darwin. Los más listos eran los que se enriquecían. El capitalismo se basó en sus inicios en la falsa creencia de que las materias primas eran ilimitadas. La falsedad de esta premisa se puso de manifiesto con la crisis del petróleo de 1973. Lógicamente, las materias primas parecían ilimitadas cuando la Tierra tenía 100 millones de habitantes, pero con más de 6.000 la cosa cambiaba. Por otra parte, como buena utopía, el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero fallaba en uno de sus pilares básicos: el ser humano y su altruismo para con sus semejantes. Todo se basaba en la planificación centralizada, la supremacía del bien común y el Estado sobre el individuo. Podemos decir que el desarrollo económico tiene su base en el incremento de la producción de un país y se produce cuando hay un cambio en la estructura económica que permita generar mayor valor agregado a la producción y así los trabajadores tengan mayor ingreso y mayor consumo. Con esto en mente, algunos de los factores que pueden incidir en el crecimiento y en el cambio estructural son la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua y climas no extremos.
precios de los recursos naturales disponibles, salud y educación de la población, capital disponible para la producción, instituciones legales y políticas que garanticen estabilidad, etc. Para ello debemos aplicar una visión de futuro. Si bien el capitalismo estaba basado, entre otras cosas, en el individualismo y la idea de que los recursos son limitados, el próximo sistema económico debería basarse en todo lo contrario, en cooperación y reciclaje. Puesto que los recursos se han demostrado escasos, se debería optimizar su uso, puesto que cada vez hay más población en el planeta. Si queremos trabajar todos, habría que reducir los horarios y procurar que el valor añadido aportado por cada trabajador fuera enorme. Un ingeniero diseñaría algo, otro optimizaría su diseño y un tercero lo construiría de un modo más eficiente, de modo que al final el producto acabado hubiera sido constituido de la forma más económica y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Y así finaliza este podcast sobre economía. Espero se hayan entretenido, hayan aprendido y les haya gustado. Y si fue así, denle por favor un like y compartan el podcast, que así me apoyarían bastante y sabré que les gustó. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita, para estar atentos a mi contenido en un futuro próximo. Escríbanme en los comentarios qué opinan, si les gustaría que continuara con la sección o sobre qué otros temas les gustaría que hablara. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en otra oportunidad. Chao.